Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy por este Zoom en los museos del Banco Central, así como también por nuestra transmisión a través de Facebook Live. Hoy tenemos una nueva actividad enmarcada dentro de la exposición Centroamérica en los mapas 1562-1860, basado o sustentada en la colección de don Tomás Dueñas, que es una colección que abarca una gran cantidad de mapas que hacen referencia básicamente al territorio de la antigua Nueva España y posteriormente a Centroamérica. Hoy contamos con la presencia de la doctora Elisette Payne, quien nos va justamente a hablar sobre el tema de los puertos centroamericanos. La doctora Payne es graduada en Historia por la Universidad de Costa Rica, es docente de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, investigadora del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de esa misma institución, en donde también coordina el programa de investigación Las Sociedades Centroamericanas entre el Mundo Colonial y la Modernidad. Su producción académica cuenta con obras especializadas sobre temas diversos, especialmente ha investigado eh, puertos, territorio, región, nación e identidad en el norte de Honduras durante los siglos XIX y XX. También ha analizado la explotación de las perlas, madreperlas y el tinte de caracol en el Pacífico centroamericano y su efecto social. Actualmente se dedica al estudio de los puertos del Caribe colonial y los pueblos de indios en Costa Rica. Entre sus publicaciones destacadas se encuentran los libros El puerto de Trujillo, un viaje hacia su melancólico abandono, también El origen y crisis de una colonia marginal, el siglo XVII en Costa Rica. Es también, además, premio Silvio Zavala en Historia Colonial otorgado en México. Actualmente dirige la revista Anuario de Estudios Centroamericanos de la Universidad de Costa Rica. Bueno, bienvenida Elisette. Bienvenidas también todas las personas que nos están siguiendo. Bienvenido don Tomás Dueñas, que no solo es el dueño de los mapas, sino también quien dirige la Fundación California 49 y el Fondo California 9, que son los auspiciadores de esta exposición en los museos del Banco Central. Bueno, como les comentaba, es realmente un honor tener a Elisette en esta actividad. En realidad nosotros hemos querido desarrollar una serie de conferencias en donde queremos ampliar básicamente la gran cantidad de temáticas que se pueden explotar a través justamente del estudio de los mapas y todo el contexto en el cual estos mapas fueron elaborados. Hoy la conferencia de la doctora Payne tiene como título Sueños y frustraciones, los puertos centroamericanos en el contexto de la independencia 1808-1821. Nada más quiero recordarle a todas las personas que estas conferencias quedan grabadas, ¿verdad? Tanto en el Facebook quedan disponibles como en el canal de YouTube de los museos del Banco Central. Bienvenida Elisette y pues te dejamos con el público. Buenas noches, muchísimas gracias. En primer lugar, un agradecimiento sincero al personal de los museos del Banco Central de Costa Rica, en especial al doctor Manuel Chacón, también a Patricia Fernández, con quien he estado en comunicación, y a Ligia López. Un especial agradecimiento al propietario de la colección de estos maravillosos mapas que hacen parte de la colección Centroamérica en los mapas 1562-1860, don Tomás Dueñas. Y por otro lado, un agradecimiento al público, sin duda, por
el interés en este tema. A partir de este momento voy a compartir mi presentación. Permítanme un momento. Manuel la tiene por cualquier contingencia. Se la envíe a su correo. Voy a compartir aquí. Bueno, sí, bien lo decía el doctor Manuel Chacón. El título de esta presentación es Sueños y frustraciones, los puertos centroamericanos en el contexto de la independencia, 1808-1821. En realidad voy un poco más de 1821. Aquí, bueno, muestro en un mapa de elaboración propia los puertos centroamericanos en los siglos XVIII y XIX. Vamos a tener, lo amplié un poco, esto brevemente distorsionado para que pudiera verse en la pantalla de una mejor manera. Vamos a tener los puertos de Santo Tomás en la fortaleza de San Felipe, en el Golfo Dulce, el puerto de Omoa, que había sido eh, vecino del antiguo Puerto Caballos y que toma un posicionamiento en el siglo XVIII trasladándose a Omoa en la costa oeste de Honduras. Por otro lado, el puerto de Trujillo, el puerto de San Juan del Norte y los pequeños puertos que los he subrayado por aquí, que surgen desde el siglo XVI, en el caso de Suerre, los puertos de Suerre, Matina, Moín, Matina, Moín, Portete, yo los trabajo como el centro principal, el puerto de Matina, y los puertos alternos que colaboran con Matina son Moín y Portete. Hacia el Pacífico teníamos el antiguo puerto de La Caldera y en el siglo XVIII el puerto de Punta Arenas, Granada, el único puerto lacustre que existía en la provincia y existe en Nicaragua. Por otro lado, el importante puerto del Realejo, Acajutla e Iztapa en el caso de Guatemala. Bueno, el objetivo mío es analizar la situación de los puertos en el periodo colonial tardío. Yo voy a trabajar especialmente con algunas explicaciones de carácter cualitativo. Aquí no vamos a esperar este tipo de material cuantitativo serial que es muy exhaustivo en el caso de los puertos de todo, de América Latina, que son muy conocidos desde posiblemente de los años 50 del siglo XX, sino que voy a trabajar con análisis más bien cualitativo, sobre todo fundamentado en observadores y críticos contemporáneos, quienes escriben artículos de opinión, informes económicos, instrucciones acerca del comportamiento de los puertos. Ahora vamos a ver en detalle algunos de estos documentos que son sumamente fundamentales. Por otro lado, me interesa analizar sobremanera las condiciones económicas y sociales de los puertos, las políticas aplicadas a estos, los intereses que hay en relación con las élites locales y regionales, no solo los intereses, sino que los debates y las rivalidades internas que hay entre las provincias. Así será mencionado más adelante. Provincias a las que pertenece, bueno, el antiguo reino de Guatemala, Chiapas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y los corregimientos de Sonsonate y Nicoya. Ok, el mapa que tienen al fondo es un mapa del siglo XVI de la colección y de la exposición de los museos del Banco Central de Costa Rica. Ahora más adelante lo voy a presentar. Este es una presentación de los principales puertos de Centroamérica en el siglo XVIII y XIX. Vamos a tener San Felipe, vamos a tener Omoa, que era el antiguo puerto Caballos trasladado
ya en el siglo XVIII hacia Omoa en el oeste de la costa de Honduras. En el este de la costa de Honduras, de una manera un tanto estratégica, vamos a tener el puerto de Trujillo, cuyo puerto en realidad es Puerto Castilla, la zona portuaria como tal. Y más abajo vamos a tener San Juan del Norte, que está en problemas con los linderos y la ocupación de los ambos mosquitos e ingleses. Y más abajo, hacia Costa Rica, tomo en cuenta el antiguo puerto de Suerre, que se convierte en un puerto de vigía, con una actividad mínima, solo de vigía. El principal puerto va a ser Matina, el habilitado como tal, y con puertos alternos en Moín y Portete. Y Punta Blanca, lo que va a ser Limón más adelante. Hacia el Pacífico tenemos La Caldera, Punta Arenas, que se habilita en el siglo XVIII y que surge en función de la explotación agrícola del tabaco. Por otro lado, el único puerto que tenemos en la zona lacustre del lago de Nicaragua es el puerto de Granada. Más adelante, el puerto del Realejo, Acajutla e Iztapa en Guatemala. Bueno, como les decía, en cuanto a la presentación, yo voy a hacer un análisis más bien cualitativo de la situación de los puertos en el momento de la independencia. Y la información documental en la que me baso es en observadores y críticos, escritores contemporáneos, ilustrados en su mayoría, donde expresan artículos de opinión en la prensa de la época e informes económicos y también las famosas instrucciones que los ayuntamientos emiten para enviarlos a los diputados en las Cortes de Cádiz. Entonces, sí es una buena cantidad de documentación, realmente muy, muy importante. Por otro lado, bueno, vamos a ver las condiciones económicas y sociales de los puertos, lo cual me interesa sobremanera, el papel de las élites locales, de las autoridades, la política económica que gira en torno a esto en el antiguo Reino de Guatemala, que les había mencionado hace un momento. Preguntas fundamentales. ¿Cuál es la situación de los puertos en el periodo? ¿Qué papel jugaron estos puertos en el contexto de la independencia? ¿Cuáles fueron las políticas económicas y portuarias perseguidas por las autoridades y por las élites? ¿Cuáles fueron las contradicciones y los debates encontrados acerca de la política con relación a los puertos? Y por otro lado, en el contexto de economía mundo, ¿cuáles fueron las condiciones que hicieron que estos puertos mantuvieran la categoría de menores o secundarios en relación con otros puertos de América, puertos de carácter insular y también puertos continentales, como los vamos a ver en un momento? Bueno, estoy aprovechando aquí también para mencionar que voy a entrar en detalles de contexto. Tenemos grupos de estudiantes y siempre pienso pues que tenemos jóvenes en este tipo de actividades, lo cual pues es una de las actividades y de las funciones más importantes que yo tengo. Aquí, o el contexto general, es el desplome de la economía centroamericana, especialmente la economía del añil, entre 1803 y 1821, aunque antes había ya empezado a manifestar signos de crisis, por ejemplo, la caída de los precios del añil, la competencia que vamos a tener en la producción de añil con las colonias británicas en Asia. Eso por un lado, el endeudamiento en el que caen los productores de añil en manos de usureros, sobre todo en el caso de la relación productores salvadoreños y comerciantes de Guatemala. El efecto que todo esto, siendo una economía prácticamente de monocultivo, eh, los ganaderos y los mineros de Honduras y Nicaragua también van a sufrir
una severa crisis en este contexto, van a perder algún mercado y el mercado más importante es el de El Salvador en este momento. Y también esto nos lleva a, a un aspecto que es fundamental, las rivalidades que se manifiestan entre la Capitanía General asentada en Guatemala y las provincias. Las provincias en realidad van a tener serias discusiones y resentimientos con la capital localizada en Guatemala, el caso de Honduras y sobre todo el caso de Nicaragua, que pide incluso en algún momento desligarse de la Capitanía General en Guatemala y formar su propia Capitanía General. Entonces, es el contexto general. Vamos a tener unos puertos, en fin, ya para ir consolidando el tema, unos puertos en condición de minoridad y que habían tenido una esperanza de fortalecerse a raíz del comercio libre decretado en 1778 por las reformas borbónicas. Pero bueno, a raíz de esto tampoco los puertos centroamericanos van a tener mucha suerte para fortalecer ese comercio tanto hacia el Caribe como hacia el Pacífico. En algún momento más adelante lo vamos a ver. Y bueno, fue hasta, imaginémonos que estos puertos continúan con severas crisis hasta en el momento de la independencia y se habilitan hasta finales del siglo XIX, pero en el contexto de otras economías, ya superada la típica economía colonial y los puertos, tanto de origen colonial como Trujillo, por ejemplo, Puerto Cortés en Honduras, el caso de Limón o Punta Blanca en la época colonial, que van a más bien a modernizarse, pero a raíz de las nuevas economías cafetaleras y bananeras de finales del siglo XIX. Entonces, esto se logra, digamos, de alguna manera un tanto tardía. Un primer punto, entrando mucho más en detalle, es el imaginario que vamos a tener de estos puertos en el periodo colonial tardío. Y en esto me he basado en un informe importantísimo del Consulado de Guatemala. Disculpen, ahí tiene que ir con una mayúscula, del Consulado de Guatemala sobre las causas que tienen obstruido el comercio y los medios de removerla. Se publica en 1798, pero llega a ser tan importante que se vuelve a publicar en la Gaceta de Guatemala en 1803. También la tenemos transcrita y publicada en el Anuario de Estudios Centroamericanos. Bueno, otro punto es la Gaceta de Guatemala, el primer periódico de la región, y el Editor Constitucional y el Amigo de la Patria, que son dos periódicos del periodo colonial tardío, hacia 1820. Bueno, en el imaginario, aquí es bien interesante porque leyendo los documentos hay toda una rememoración, hay un recuerdo a lo que ellos se imaginaban habían sido los puertos del siglo XVI. Hay algo de realidad en esto, pero hay algo también un poco de imaginario de que estos puertos habían sido muy, muy prósperos. Particularmente en el Caribe nos referimos a Trujillo, y por otro lado, el puerto de Iztapa en Guatemala, el puerto del Realejo. Hay todo un interés de rememorar, repito, esta primera fase de puertos que en el pasado fueron sumamente importantes. Y realmente, como les digo, hay algo de cierto en el asunto. Hay una frase de uno de los periódicos donde señala, hubo un tiempo en que Guatemala tuvo su marina en un pie regular por el mar Pacífico. Esto se refiere a cuando Pedro de Alvarado recoge y organiza una flota para ir a la conquista del Perú.
¿verdad? En ese imaginario colonial tardío también vamos a tener uno de los debates más interesantes que yo he encontrado en esta documentación, que es muy actual para la época, muy fuerte. Esta gente escriben con seudónimos, sobre todo en el editor constitucional, en el periódico. Uno de ellos se llama El verdadero patriota. Es bien interesante porque el verdadero patriota es aquel escritor que defiende el statu quo, defiende el poder de la iglesia, la promoción de las industrias locales, o más bien industrias, no tanto, manufacturas locales. Son políticas del viejo cuño borbónico. El español liberal, por otro lado, es un debate realmente riquísimo. El español liberal nos va a llevar a ideas liberales, promotoras de la apertura comercial con los ingleses, franceses y con los angloamericanos, como se le llamaba a los habitantes en los Estados Unidos en ese momento. Son promotores del progreso y de la masiva importación de bienes manufacturados, ¿verdad? Entonces, hay todo un imaginario, toda una discusión sumamente rica en este sentido. Este es un mapa realmente muy lindo que se aprecia en la exposición de los museos del Banco Central. Aquí vamos a ver el puerto de Caballos. Es un mapa del siglo XVII, razón por la cual encontramos a Puerto Caballos y no encontramos a Omoa, ¿verdad? Yo lo tomo como un ejemplo. Omoa está a unos pocos kilómetros al oeste de Puerto Caballos. Tenemos a Trujillo, en el caso de la amplia costa hondureña del Caribe. Tenemos a Matina, como los puertos típicamente españoles en este contexto. Tenemos, ahí se menciona el puerto, sobre todo el puerto de Suerre. Hacia el Pacífico vamos a tener el Realejo, Acajutla, y obviamente estamos también en esta, menciono y anoté el Istmo de Tehuantepec, que es donde se forma todas geográficamente el área del Istmo Centroamericano. Bueno, en ese imaginario eh, se preguntan desde ese momento, 1810, 1820, hay muchas preguntas acerca de la situación de los puertos, por qué los puertos no prosperan, por qué los puertos no prosperan estando localizados en una zona tan privilegiada, única en el mundo como es justo el Istmo Centroamericano. El amigo de la patria, con su director José Cecilio del Valle, nos pregunta, por ejemplo, ¿por qué no hay comercio en países felizmente situados, bañados por ambos mares y con proporciones que envidian otros a quien la naturaleza les negó? Esas son preguntas de Valle. Valle insiste reiteradamente en esta situación. Por ejemplo, igual en mayo de 1821 nos dice, Guatemala se refiere al istmo, al reino. Guatemala es en tan feliz situación que en pocas semanas puede comunicar con las dos Américas, con la Europa, con el África y con el Asia. Su posición geográfica la lleva a ser agricultora y marinera, a tener riquezas que da la una y las relaciones que facilita la otra. Estas eran lo que podemos observar, las inquietudes de Valle y también de otros pensadores del momento. Voy a seguir con el tema un poco más adelante. El segundo tema tiene que ver con el constitucionalismo de Cádiz y la situación portuaria. Igual, aquí predomina sobre todo predominan las instrucciones que los ayuntamientos envían a las Cortes de Cádiz con sus representantes, los diputados a Cortes. La más conocida y muy, muy importante fue la redactada por José María Peinado, llevada por
Antonio Larrazábal a Cádiz y se conoce como las instrucciones para la constitución fundamental de la monarquía española y su gobierno. Realmente un documento fundamental para entender, en mi caso, para entender muchas cosas de la situación económica, política y social, pero bueno, yo me enfoco en la parte portuaria. Estas instrucciones defienden la manufactura, la agricultura, que deberían de gozar de libertad absoluta. Vean de lo que estamos hablando, esta tendencia hacia liberar los puertos y también la economía, sin gravámenes, sin imposiciones, además de poder transportarlas libremente dentro o fuera del Estado. Lo que tenían en realidad era un trauma con el viejo sistema monopólico español de la época Habsburga, que realmente todo estaba dominado por un monopolio en ese sentido. Por otro lado, también las instrucciones nos muestran la necesidad insistente de la libertad de comercio con todas las naciones amigas y neutrales. Esto es muy, muy importante porque en ese contexto está surgiendo como una potencia en el Caribe la economía angloamericana, así la denominan, la cual tenía importantes relaciones a través de La Habana y, y por medio de La Habana con el caso de la costa hondureña a través de Trujillo, la importación de trigo, entre otras cosas. Entonces, claro que las instrucciones van a apelar por una libertad comercial. Es sumamente importante. Recordemos que Antonio de Larrazábal más adelante termina en la cárcel en España, bueno, de alguna manera por tener estas opiniones. Aquí vamos a ver, en ese constitucionalismo es bien importante el caso de Honduras y el caso de Costa Rica, porque también he logrado encontrar información donde el ayuntamiento de Comayagua, en una investigación del historiador Rolando Sierra, nos menciona que Honduras también procura habilitar sus puertos y no solo eso, sino que a raíz de las reformas borbónicas, las aduanas de estos puertos de Omoa y Trujillo habían quedado en manos de Guatemala. Honduras y el ayuntamiento de Comayagua solicita habilitar y que los dineros derivados de las aduanas pasen a la provincia de Comayagua. Entonces, de alguna manera más adelante, creo que en 1816, esto se logra. Honduras va a tener aquí una posición con su diputado, una posición de defensa por razones fiscales y también de la defensa, sobre todo militar, debido a la presencia, lo veremos, de los ingleses y los ambos mosquitos muy cerca en estas áreas. Bueno, también en el caso, aquí lo podemos ver, en el caso de Honduras, con su diputado José Santiago Milla. En el caso de Costa Rica, aquí tenemos los puertos de Trujillo y Omoa en un mapa muy, muy interesante también de finales del siglo, de mediados más bien del siglo XVII, de Arnoldos Montanus. Aquí ya vamos a tener el puerto de Omoa. El puerto de Omoa, vean que en el caso de Honduras es bien interesante porque tendremos dos puertos muy bien localizados, prácticamente como un complejo portuario defensivo. Uno muy localizado hacia el oeste, que es el puerto de Omoa, que es el puerto de Omoa. Vamos a tener aquí Guatemala, ¿verdad? Muy cerca, en el caso de Omoa era fundamental su existencia. Y por otro lado, vamos a tener el puerto de Trujillo. Hacia el este
muy interesante situación portuaria y defensiva, porque en el caso de Trujillo está bastante cerca de, lo veremos en un momento, de los asentamientos ingleses. Entonces, es fundamental. Este es un mapa de Arnoldus Montanus. Y también en el caso de Costa Rica conocemos muy bien las instrucciones que el Ayuntamiento de Cartago le envía a las Cortes de Cádiz a través de su diputado a Cortes, Florencio del Castillo. Florencio llega a ser un líder en las Cortes de Cádiz, se propugna por la defensa de la propiedad, la prosperidad económica, la aplicación al trabajo, no digamos su defensa a favor, a favor de los indígenas y en contra de la mita, por ejemplo. Pero en cuanto a puertos, que es el tema que nos toca hoy, tenemos la importante misiva que envían los regidores de Cartago para habilitar, que les permitan habilitar los puertos de Matina y Punta Arenas. Estos son los puertos. Este es un mapa muy bien logrado. Es de Johnston. Y vemos el puerto de Matina y el puerto de Punta Arenas, que como les contaba, el puerto de Punta Arenas tiene eh, una habilitación tardía en el siglo XVIII, cuando se abandona el puerto de la Caldera, o Caldera como lo conocemos hoy en día. Este mapa es posterior, pero lo estoy utilizando con fines también ilustrativos, es de 1857. Otro punto es el de la crisis mercantil, que tiene que ver con el reglamento de comercio libre de 1778. Bueno, que en el caso de Centroamérica, la realidad y el contexto de crisis económica del añil, sobre todo, esta realidad se sobrepone y los puertos fueron incapaces de superar la barrera de la dependencia comercial con Cádiz. Así lo han demostrado varios historiadores, entre ellos Víctor Hugo Acuña y Miles Wardman, por ejemplo. No pudieron competir en los puertos centroamericanos con Veracruz, La Habana, Portobelo o Cartagena de Indias. Estos puertos eran desembarcaderos, por ahí lo menciona un documento, eran sitios defensivos con escasa o nula infraestructura portuaria. Sobre todo se caracterizan por tener una infraestructura defensiva. En el caso de algunos puertos como los de la costa norte de Honduras, con fortalezas. Otro asunto importante de esta crisis portuaria es que la exportación de añil no logra fortalecer los puertos centroamericanos debido a que la exportación se realizaba a través de Veracruz y estaba a casi 1000 kilómetros de la economía añilera por excelencia, que era El Salvador, localizado en el Pacífico, lo cual también pues generaba bastantes desventajas para la exportación del añil. En esta crisis bastante profunda, hay toda un cuestionamiento de parte de los observadores de la época. Plantean algunas cosas y plantean reiteradamente que el monocultivo del añil afecta las subsistencias, especialmente en el caso de El Salvador. Otro problema fundamental, y este es un punto que me interesa destacar, es la despoblación de los puertos. Los puertos van a tener una gran movilidad de población y demográficamente no van a ser muy importantes. No vamos a lograr puertos con una masiva población. Y además del escaso apoyo de los comerciantes de Guatemala.
En el caso de Trujillo, por ejemplo, que no hay ningún apoyo. Aquí se señala en el documento, el informe del Consulado de Guatemala, nos dice, estos, se refiere a los puertos, como sucede en este reino, citada la palabra tal y como está escrita en el documento. Según salieron de las manos de la naturaleza, abandonados, yermos, con exquisitas maderas de construcción en todos sus contornos, pero sin cuasi un hombre que sepa hacer uso de ellas. Por ejemplo, Matina, en el periodo colonial tardío, tenía unos 200 habitantes, lo cual era bastante. A menudo eran menos, pero de 150 a 200 habitantes. Y la mayoría dispersos, no tenían un núcleo central de población. Trujillo sí lo tenía, estoy poniendo dos ejemplos. Tenía unos 191 españoles porque era una zona de defensa. Trujillo era un puerto localizado en la frontera con la ocupación inglesa, con Río Tinto, por lo cual tenía la presencia de milicias. En el casco central estaban los españoles y el resto de su población, que nos acercaba a unos 3.500 personas, el 95.5% lo saco con base en el padrón de Trujillo de 1821, importante documento localizado en el Archivo General de Centroamérica en Guatemala. Vamos a tener que la mayor cantidad de población son negros libres, mulatos e indígenas. Indígenas muy poco, un 1.5, entre ellos un indígena llamado Cartago. Llama la atención, no se le puede dar seguimiento, pero es un indígena esclavo llamado Cartago. Bueno, Trujillo, por ejemplo, ¿qué se plantea para colonizar estos puertos, para recolonizar? Trujillo, por ejemplo, constituyó un caso exagerado de recolonización española porque hacia 1787 se intentó colonizar con población española que venía de Galicia, Asturias y las Islas Canarias. Fue un rotundo fracaso, eran 1.200 familias, murieron muchas en el camino, otras en los territorios o asentamientos hondureños de Trujillo, Roatán y el Cabo de Gracias a Dios. Otros, los que tuvieron suerte, lograron dirigirse a La Habana y lo que insistían sobremanera a Buenos Aires, que estaba teniendo un gran apogeo. Entonces esta población fue un rotundo fracaso, la colonización de Trujillo, y también posteriormente se coloniza con negros de origen inglés que habían sido antiguos esclavos ingleses de las colonias de Belice y Río Tinto que llegaron huyendo de estas colonias. Tenemos los negros franceses que venían de todo este incidente que motivó la independencia de Haití, negros realistas, se le conocen en la documentación como negros franceses, muy aliados de los españoles, y a través de Santiago de Cuba terminan viniendo en una buena cantidad con sus familias y con sus esclavos, terminan en Trujillo, Honduras, desde donde se reparten al resto de Centroamérica. Y tenemos el caso de los negros caribes y garífunas que, que llegan y son abandonados por los ingleses en la isla de Roatán en 1797 y estos son grupos que vienen en condición de libertad e insisten en permanecer en alianza con los españoles, pero en condición de libertad. Esto nos lleva a una gran diferencia con respecto a Omoa, por ejemplo, porque en Omoa estaban los llamados esclavos del rey.
Otro punto importante tiene que ver con los puertos como tal. Vamos a ver que estoy haciendo como una especie de síntesis. Son economías en decadencia. Hay escaso interés por fomentar el desarrollo urbano. Hay una infraestructura en la costa destinada únicamente a la defensa militar, que en un momento vamos a ver. Y por otro lado, eso es lo que yo sostengo, Centroamérica no logra forjar una tradición portuaria marítima o de tránsito en gran escala. En gran medida, y esto desde el siglo XVI, cuando se habilita Nombre de Dios y Portobelo más adelante, Centroamérica no lo logra. El eje Portobelo de Panamá y Panamá, Portobelo en el Caribe y Panamá en el Pacífico, logra, digamos, monopolizar lo que es el gran tránsito a través del Istmo. Entonces, ese punto hay que tenerlo siempre en cuenta. Esto es fundamental. En un momentito vamos a ver. Aquí tenemos, me refería a las defensas españolas sobre todo en el siglo XVIII, San Felipe, San Fernando de Omoa, que es la fortaleza más grande del Caribe centroamericano, muy bien localizada porque es un poco la zona defensiva que eventualmente sirve como defensa a la ciudad de Guatemala y otros puntos con relación a Guatemala y en la frontera con Belice. Lo podemos observar aquí. Por otro lado, la fortaleza de Trujillo, una fortaleza mucho más pequeña, en el caso de Trujillo, y muy antigua, pero que se reconstruye en el siglo XVIII con mano de obra garífuna o de los llamados en ese momento negros caribes. Aquí vamos a tener el otro punto importante que es necesario mencionar y que conecta el Caribe de Nicaragua, por lo menos la desembocadura del río San Juan, con el puerto fluvial de Granada y es la fortaleza de el Castillo de la Inmaculada Concepción del río San Juan. Más adelante vamos a tener una pequeña fortaleza de madera que dura escasamente construida 5 años. Va a ser destruida por los ambos mosquitos. Esas son las fortalezas que vamos a tener en el Caribe. Por eso les mencionaba que en este caso lo que vamos a tener son, no vamos a tener infraestructura portuaria importante, salvo que en el interior de las fortalezas también hay eh, algunas aduanas y pequeñas bodegas, etcétera, eh, para las mercaderías. Aquí es muy importante relacionar la ubicación de las zonas defensivas también con la presencia inglesa. Aquí en la zona defensiva, justo Belice, vamos a tener la pequeña fortaleza, un fortín muy, muy pequeño en el Golfo Dulce, que es San Felipe, en Guatemala. Vamos a tener Omoa, Trujillo, etcétera. Pero aquí Belice, veamos la presencia en la isla de los ingleses en la isla de Roatán, que es estratégica, es fundamental. Algunos documentos ingleses la llaman más adelante la Suez de Centroamérica, ¿verdad? Porque en el tránsito entre Jamaica y Belice tenían que pasar por Roatán, la isla más importante de esta zona. A escasos kilómetros de Trujillo, que se encuentra en la costa este de Honduras, vamos a tener el asentamiento, está un poquito más hacia la costa, el asentamiento de Río Tinto y más adelante Bluefields. Entonces hay que relacionar muy bien la presencia de las fortalezas españolas con los ingleses y ambos mosquitos alrededor de toda la costa Caribe centroamericana y más allá del Caribe, ¿verdad?
hacia lo que hoy es Panamá. Y bueno, hay puntos aquí geográficos fundamentales porque en realidad la ciudad más importante, la Nueva Guatemala de la Asunción, va a tener un acceso limitado al Caribe. Y la alternativa para llegar y llevar los productos y pasajeros a la Nueva Guatemala de la Asunción será la ruta fluvial y terrestre. En El Salvador y Guatemala realmente van a tener pocas opciones en el Caribe, bueno, poca o ninguna. Nicaragua únicamente en la desembocadura del río San Juan, debido a que tenía pues la zona de la Mosquitia controlada por ingleses y zambos mosquitos. Por otro lado, la mejor área es la costa norte de Honduras, una extensa faja de costa, más de 300 kilómetros, que es con los puertos de Omoa, un desembarcadero, un sitio militar, que sustituye en el siglo XVIII a Puerto Caballos, y por otro lado el tan mencionado Trujillo en la costa oriental y a la par de los asentamientos ingleses. Eso le da vigencia a Trujillo y pervive hasta hoy en día como un puerto pues marginal en la economía. Hay interés de fomentar su desarrollo, pero es un puerto que pervive con ese aire de melancólico abandono que yo lo menciono en el libro de Trujillo. Eh, Esa es la importancia de Trujillo. Es un puerto regional, aparte de localizarse en la frontera con los ingleses de Río Tinto. También Trujillo es un puerto regional con un hinterland muy debilitado por su entorno ganadero y extractivo. Ganadero, de mucha ganadería hacia Cuba, sobre todo en el siglo XIX, después de la independencia, y extractivo porque por la explotación maderera de caoba. Nicaragua, por su lado, tiene una ventaja estratégica con el río San Juan, pero ahí la situación es bastante complicada. Están los mosquitos y zambos los ingleses, perdón, que asedian la ruta fluvial y sostenían un intenso tráfico ilegal con la provincia de Nicaragua, y lo cual le genera también a Nicaragua eventualmente en el periodo de la independencia pretensiones de autonomía. Y políticamente lo vemos más adelante cómo se expresa en un documento fundamental como el Acta de los Nublados del Día. En el caso de Matina, un puerto también de tráfico limitado, tuvo mejores días en el siglo XVII. Comerciaba con productos de pequeña escala como cacao, zarzaparrilla, tortugas verdes, tortugas de Carey. En términos generales, todos los puertos en el momento de la independencia van a ser muy resguardados, van a ser muy vigilados. Se teme de la presencia, por ejemplo, de espías franceses. El gobernador, el capitán general González Sarabia, emite una serie de órdenes a todos los puertos del Caribe centroamericano con el fin de tener mucho cuidado con el ingreso de visitantes, de pasajeros, pues a prácticamente todos se les ve y se les recibe en los puertos con muchas sospechas de que sean emisarios de Napoleón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta es una problemática, digamos, un tanto de carácter político y que se da en el contexto de la independencia. Este es un mapa de Garnier de 1860, pues de la mitad del siglo XIX, pero es muy importante porque todavía persisten algunas de las fronteras. La Mosquitia, especialmente de 1860, la zona de la Mosquitia de Nicaragua aún pertenecía, estaba en poder de la superintendencia
inglesa. En 1860 Honduras recupera, mediante importantes tratados, recupera la zona del Cabo de Gracias a Dios para el territorio hondureño, recupera también las islas de la Bahía en un importante tratado. Es decir, que aquí ya se están moviendo las condiciones geopolíticas y eventualmente la Gran Bretaña va a tener que dejar su esfera de influencia a favor de lo que eran en ese momento los angloamericanos. Esta es una fotografía desde el fuerte de la Inmaculada Concepción del río San Juan, una fortaleza realmente muy importante en ese contexto. Hacia el Pacífico tenemos los puertos de Acajutla, del Realejo, igual con un hinterland muy limitado. Acajutla fue el típico puerto de comercio interregional, con mucho interés por comerciar con Nueva España a través de Acapulco, el Pacífico de Nueva España, la zona del Istmo de Tehuantepec, y también, sobre todo desde Costa Rica, su contacto con Panamá va a ser fundamental al final del periodo colonial. Eh, y hay intereses de promover, si no me equivoco, Juan Bautista Irizarry y otros documentos nos muestran el interés también por desarrollar los puertos del Pacífico, como el Realejo, que va a ser un puerto sumamente importante por su calado. Es un puerto de interior, al parecer muy bien defendido, con manglares en algunas áreas, con extensa cantidad de canales, y por otro lado también muy devastado recientemente. Recordemos que está localizado en el Pacífico Seco de Nicaragua y es una zona fue muy agredida, digamos, ecológicamente en la época colonial como astillero, del cual obviamente se extraían muchísimas maderas para construir barcos. Esto, bueno, viene a que en algún momento se planteen de qué manera se pueden, cuáles son esas características de estos puertos. Primero, su lejanía con respecto a los centros de producción de Guatemala, su lejanía con la capital, las malas vías de comunicación, los altos fletes, los bajos precios de los productos, la especialización o el monocultivo del añil, eso era una característica, el exceso de contrabando, el escaso control fiscal, lo podemos ver en el caso de Matina, por ejemplo, ¿verdad? Y también de Trujillo, desde donde salía una importante cantidad de contrabando. Son puertos, tanto Matina como Trujillo son puertos de contrabando, con escaso control fiscal, con escasa presencia de autoridades inglesas y el fuerte predominio inglés en la zona. Otro ejemplo de esto, en esta síntesis, está la dependencia y la incapacidad de generar riqueza y autoabastecimiento. Y finalmente, los puertos, lo dije al principio, pues no logran estar mejor ubicados que los puertos como La Habana, Veracruz, Portobelo, Cartagena de Indias y Caracas. Vale agregar que en el imaginario colonial, el puerto modelo en este momento era La Habana. Todos los puertos centroamericanos y particularmente los escritores en Guatemala eh, tienen como modelo el puerto de La Habana. En Trujillo se tiene como modelo el puerto de La Habana también y se tiene un importante comercio inexo con el puerto de La Habana a través del situado de guerra y por otro lado, más adelante, con la exportación de ganadería de Olancho, Honduras, hacia La Habana en el siglo XIX. Aquí vamos a tener, no lo voy a leer todo por efectos de tiempo,
pero lo que señala, si no me equivoco, es igual el consulado. El documento dice que, bueno, que Guatemala es el verdadero puerto interior y que Omoa o Trujillo en Honduras no son más que unos lugares de descarga, como sucede con respecto al Callao en cuanto al comercio de Lima. Y más adelante, también son puertos de mucho contrabando, lo dije para Matina, lo dije para Trujillo, pero también para Nicaragua. Cito, toda la provincia de Nicaragua está al presente inundada de géneros ingleses, introducidos clandestinamente por el río San Juan. Y si esto sucede ahora, siendo preciso luchar contra 1000 embarazos que opone la naturaleza a su navegación. Entonces, también vamos a encontrar puertos también muy dedicados al contrabando en este sentido. Para ir finalizando, se plantean también, como buen problema, también tenemos que plantear algunas propuestas. Y en la documentación he encontrado algunas propuestas críticas con respecto y sobre todo con el fin de mejorar la situación de los puertos. En primer lugar, bueno, son ideas un tanto más liberales. Recordemos, estamos aproximadamente en 1820, 1821. Liberar el tráfico, la apertura de los puertos a las naciones amigas y neutrales. Recordemos que España hacia 1797 tenía como naciones amigas y en especial los angloamericanos estaban considerados como parte de una nación neutral. El comercio del Istmo no se logra desprender del monopolio de Cádiz y se busca la mejor manera para salir de ese monopolio de Cádiz. La habilitación, se procura la habilitación de puertos como Acajutla, Punta Arenas o Matina en Costa Rica. Se habla y se propone, ya lo había mencionado, de colonizar las costas y poblarlas. Habíamos hablado del fracaso de Trujillo, por ejemplo, de fortalecer los puertos y el tráfico por el Pacífico. Este es un punto interesante que propone el Consulado de Guatemala en 1798 y de alguna manera va a ser importante porque hacia la primera y la segunda mitad del siglo XIX van a surgir importantes puertos en el Pacífico, ¿verdad? Punta Arenas, El Realejo, Corinto, actualmente en Nicaragua, Acajutla y también los puertos del interior del Golfo de Fonseca en el caso de Honduras. Esto estoy hablando posteriormente a la independencia. Incluso en el Golfo de Fonseca se establecen importantes casas de comerciantes alemanes y comerciantes italianos después de la independencia. Entonces, claro que el Pacífico va a tener importantes flotas, no solo para el comercio, sino para el traslado de pasajeros. Entre otras propuestas, estaba abandonar la economía, el monocultivo del añil, pero preservando, digamos, cultivos de origen colonial como el tabaco, en el caso del Valle Central de Costa Rica y la zona de Copán en Honduras. También el consulado no abandona, a pesar de que promueve mucho el comercio por el Pacífico y los puertos del Pacífico, también no abandonan la idea, es que es ilógico abandonar la idea de buscar la salida al Caribe, ¿verdad? Porque las condiciones de tránsito, de transporte en el Caribe, pues son más expeditas a través de esta vía. Y la necesidad de que España impulsara un activo comercio para evitar el riesgo de contrabando en Belice, Roatán, Río Tinto, el Cabo de Gracias a Dios y Bluefields. Esto obviamente no se va a lograr, ¿verdad? Bueno, acercándonos a las conclusiones, los puertos centroamericanos durante el periodo de la independencia constituyen en gran medida un reflejo de su hinterland,
del hinterland que tenían detrás. Lo conozco muy bien en el caso de Trujillo y también en el caso de Matina, Costa Rica. Eran el resultado de economías vulnerables, sujetas al mercado exterior mediante la demanda de materias primas, productos agrícolas, mineros, ganaderos, que le imprimen el sello que caracteriza al istmo hasta muy entrado el siglo XX. El principal fracaso del istmo en su conjunto ha sido no haber logrado consolidar la esperanzada vía transoceánica o interoceánica. En este caso, habíamos analizado el istmo de Tehuantepec, la vía interoceánica entre Puerto Cortés en Honduras, el antiguo Puerto Caballos, y el Golfo de Fonseca, y también la vía por Nicaragua, sabiendo que en realidad el eje dominante es Portobelo, Panamá. Esto pues hasta el presente, ¿no? El Istmo de Panamá continúa condicionando la capacidad transísmica del Istmo centroamericano. Y bueno, la historia del Istmo ha demostrado que su ubicación estratégica ha gestado males que se derivan de la falta de autonomía política, de autonomía económica, son producto de la dominación colonial, neocolonial y más recientemente de la situación global. No hemos superado esta situación. Y finalmente, entre los siglos XIX al XXI, ha sido imposible articular una vía alternativa y los centroamericanos continuamos soñando aún con la posibilidad de fortalecer las economías, y sin fortalecer los puertos no se puede hacer mucho por fortalecer las economías del interior. Por otro lado, hemos tenido afortunadamente las opciones de los canales secos, especialmente muy útil para la economía salvadoreña a través del tránsito interoceánico hacia Puerto Cortés en el caso del territorio hondureño. Nicaragua, por su lado, en tiempos muy recientes, debemos recordarlo, fue tentada de nuevo en un dudoso proyecto con una empresa china para construir un canal interoceánico en su territorio, lo cual, pues, ya lo sabemos, fue un fracaso. Y finalmente los dejo con esta idea. ¿Estaremos condenados a repetir la historia? Y la pretendida globalización, que por cierto es de larga data en la historia centroamericana, desde el siglo XVI, lo señala Acuña, no garantiza que nuestras economías y peor aún nuestros puertos logren solventar la herencia patológica que han marcado la historia regional y sus puertos. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Payne, ¿verdad? Por esa excelente conferencia. Hemos tenido muchísimos comentarios de felicitaciones. Quiero saludar a las personas que nos están viendo de otros países de Centroamérica. Tenemos saludos que vienen para la doctora Payne desde Honduras y también del Salvador, ¿verdad? Tenemos también gente de San Pedro Sula y también de la Universidad Francisco Morazán. Bueno, Gracias. tenemos algunas preguntas. Creo que bueno, hay un par de preguntas y también unos comentarios que quiere hacer también don Tomás. Entonces vamos a empezar por las preguntas y después vamos a los comentarios de don Tomás. Tenemos un comentario, una pregunta de José Luis Madrid que dice que cuánto influyeron los puertos en el fortalecimiento de las élites políticas o económicas locales. ¿Responde de una vez? Sí, está bien, podemos decir responde una vez. Sí. Es contradictorio. Normalmente Guatemala, por ejemplo, al final del periodo colonial, le niega apoyo a un puerto que se intentó
colonizar con población española como Trujillo. El consulado de Guatemala no tiene mayor interés en este sentido. ¿Cuánto influyeron las élites? Bueno, trataron de meterse y de tener intervención en los puertos. El caso conocido que puedo ejemplificar es de la presencia de Buenaventura Batres, una importante parte de una importante familia guatemalteca que es nombrado desde Guatemala tesorero de la aduana de Trujillo, por ejemplo. Nunca, nunca vivió en Trujillo, pero es tesorero de la aduana de Trujillo. Es decir, sí hay pretensiones de cierto dominio económico en estas regiones. En el caso de Costa Rica, yo lo encuentro en el caso en Matina, a los comerciantes, por ejemplo, desde Juan Mora hasta en 1842, incluso pasado el proceso de independencia, gallegos, está José María Cañas, también están comerciando a través de Matina. Entonces, en el caso de Costa Rica, sí queda claro. Gracias. Don Rodolfo Pastor dice que la felicita, sobre todo por ese enfoque centroamericano, y le pregunta que si acaso la manumisión de los esclavos de Omoa no liberó a todos. No los liberó, pues no sé, en el caso de Omoa eran esclavos del rey. Rolando Sierra menciona en un artículo que fueron liberados a raíz de Cádiz, si no me equivoco, 1816, me parece, 1813, 16, pero los liberan a todos, no sé, yo creo que vamos a tener una conferencia más adelante de Rina Cáceres, que ha trabajado más el caso de Omoa. El caso de Trujillo es muy, muy interesante porque aquí sí vamos a tener población afro, inglesa, francesa y negra caribe totalmente libre. Sí, don Rodolfo. Gracias, Eliseth. Saludos. Tenemos un saludo también del doctor Eduardo Bedoya, que dice que felicitaciones por la conferencia. Muchas Para gracias. ponerlos en contexto, don Eduardo Bedoya es una de las personas que colaboró con esta exposición. Ahora sí, don Tomás, que quería hacer un par de comentarios. Bueno, doctora Payne, muchísimas gracias por esta interesantísima exposición sobre el desarrollo de los puertos en la región centroamericana. Como usted posiblemente sabrá, el principio universal de mi colección fue o ha sido enseñar primero que todo cómo fue que nos retrataron, por así decir, en aquellos tiempos en que nos estaban empezando a descubrir. Pero más que todo, a mí siempre me ha interesado el tema del desarrollo económico de la región. Y me queda claro ahora con lo que usted nos ha enseñado, que a pesar de que los puertos eran relativamente pequeños y desordenados, etcétera, ciertamente fue un impulsador muy grande del desarrollo económico de la región y que nos conectó con Europa, con los ingleses, con los franceses, eventualmente con los americanos, eventualmente por medio de Acapulco nos conectó también con los chinos y con los filipinos. Y eso es algo que ha quedado muy evidente. Le quiero ofrecer también como parte de mi colección que no está exhibida, yo también tengo grabados y tengo pues mapas de las fortalezas de Omoa y Trujillo, Nombre de Dios, por supuesto que Portobelo, Veracruz, Acapulco, lo que usted necesite. Ahí tengo entre mapas y también tengo grabados que creo que serían de utilidad en su presentación. Así es que le ofrezco eso. Nuevamente no está en exhibición, pero Manuel sabe y los ha visto, así es que están a su disposición. Y el último comentario que quería hacer
era de que en medio de todo, estos puertos tuvieron su rol en toda esta disputa europea, americana, de intereses. El Caribe se convirtió en una especie como de batalla campal por el dominio de la zona, y que ahí intervinieron pues ingleses, franceses, eventualmente llegaron, por supuesto los españoles estaban ahí, que eran el objeto principal de todos estos ataques. Los ingleses terminaron desembarcando en Belice y se apoderaron de la Mosquitia y llegaron hasta Matina. Y todo eso tuvo una influencia muy interesante en el desarrollo geopolítico, social, como usted también ha mencionado, y por supuesto económico. Y un último comentario que lo acabo de leer y que pues que usted tal vez lo mencionó por encima cuando se refirió a Realejo. A Realejo no le damos la importancia que tenía. Realejo, y usted lo dijo muy bien, no solamente un puerto de calado profundo, sino también con una gran cantidad de madera. Y lo último que leí fue de que fue el único lugar en toda nuestra región, incluyendo Panamá, en donde hubo un astillero. Y ese astillero, eventualmente ahí se construyeron parte de los galeones, o sea, no solamente buques, sino ya los galeones grandes que formaron parte de este intercambio entre México y Filipinas y eventualmente China. Ojalá que los nicaragüenses, pues, en alguna forma pudieran darle un poquito más de relevancia a Realejo, como ahora los panameños están empezando a reconstruir Portobelo también, que lo dejaron abandonado. Pero en todo caso, pues, mil gracias, doctora, y mil gracias a todos los que nos han escuchado, naturalmente a Manuel y a todo su equipo. Me encanta que la exhibición, pues, nos lleve a otros campos de discusión y para eso está. Así es que, pues, encantadísimo. Sí, muchas Gracias, don Tomás. gracias, don Tomás. Muchísimas gracias además por poner pues al servicio de la sociedad esta colección tan importante. Y voy a hacerle caso con los grabados de la fortaleza. Muy bien, gracias. Tenemos otras preguntas, otras dos preguntas. Don Rodrigo Granado nos dice que gracias por la conferencia y que tiene una consulta. Dice que que si se tiene evidencia de del impacto de los eventos naturales como huracanes o tormentas tropicales en la gestación y desarrollo de los puertos en el Caribe que se hayan conjuntado con los aspectos políticos, específicamente el caso de Matina. Caso de Matina. Bueno, es una pregunta interesante, Rodrigo. Ahí hay dos situaciones, sobre todo con la destrucción de la fortaleza de San Fernando de Matina, que tuvo una duración de 5 años únicamente. Ahí se presentaron, bueno, algunos eventos naturales, pero Giovanni Peraldo propone que su destrucción no estuvo basada únicamente en la invasión Sambo Mosquita, sino a un terremoto. Recordemos el terremoto de Limón, los años 90, pero también en esta época y en Trujillo, Comayagua, Trujillo, en el caso de Omoa, 1700, de Matina, 1772, también hay eventos. Y no recordemos la primera gran narrativa que ha trabajado Eugenia Ibarra, por ejemplo, en 1502, el huracán terrible con el que se encuentra Cristóbal Colón en el momento de cruzar el Cabo de Gracias a Dios, lo cual se ha estudiado y se ha encontrado que fue un terrible huracán. Entonces, claro que sí. No hay demasiada información al respecto, pero sí podemos encontrar datos. Gracias, Eliseth.
Rafael Moya dice que saludos desde Honduras, ¿No? Gracias. de la Universidad Nacional de Agricultura, y que quiere preguntar que por qué los puertos en Honduras no continuaron con su influencia colonial después de la independencia. Porque, bueno, algunos continuaron. El más vigente, bueno, los más vigentes fueron Omoa y Trujillo. Luego Omoa en 1892, si no me equivoco, fue trasladado nuevamente al antiguo Puerto Caballos y se fundó el puerto de Cortés, uno, si acaso, el puerto más grande que tiene el istmo centroamericano en este momento. Entonces, claro que sí, van a tener vigencia estos puertos de origen colonial. Trujillo tiene vigencia, va a tener un auge importante después de 1800, de los años 40, 1842 en adelante hasta 1930. Trujillo, que es un puerto colonial, va a tener su vigencia, sus contactos tradicionales con La Habana, que era su modelo, pero también sus contactos con las colonias inglesas. Entonces, claro que surge, que estos puertos de origen colonial, hoy en día el famoso Puerto Castilla, que es el puerto, el desembarcadero de Trujillo, también está habilitado y tiene una importante exportación bananera, en este caso. Entonces, bueno, el caso de Matina no. Aquí en el caso de Matina yo lo trabajo como un eje portuario. El caso de Matina Moín es un eje portuario importante, Portete y Punta Blanca. Por eso no es una casualidad que el puerto de Limón, que se habilita después de 1870, esté localizado en la antigua Punta Blanca, justo porque es todo un eje portuario el que se forma con base en Matina. Entonces sí perviven los puertos coloniales. Y perdón, Manuel, Sí, y nada más que también se fundan nuevos puertos, se habilitan nuevos puertos bananeros en la costa de Honduras, como el caso de Tela y La Ceiba. gracias. Tenemos otra pregunta y comentario de Noel Leiva que dice, tristemente parece que en más de un siglo siguen teniendo las mismas carencias de infraestructura y abandono social. Doctora, cuando usted hable contrabando, ¿a qué producto se refiere? ¿Quiénes lo realizaba y qué tanta afectación producía? Bueno, el contrabando a través de Matina, Nicaragua, digamos el caso de Granada, la zona del río San Juan, eran importaciones inglesas de productos como ropa, instrumentos de metal, sobre todo de hierro, que era muy caro, eh, instrumentos bueno, producto de la Revolución Industrial Inglesa, y el contrabando de cacao. En el caso de Honduras, contrabando de mulas hacia Río Tinto en algún momento, y el contrabando de plata también. Me parece que no está muy bien documentado, pero sí hay evidencia de contrabando, por ejemplo, de plata en el caso de Trujillo. Entonces, claro, esos son los productos. Aquí tenemos otra pregunta, que en este caso es de Randall Sandí, que dice, interesante lo de Realejo, y pregunta que si no es cierto que la fundación de Nicoya como partido tiene que ver con su importancia como fuente de madera para la construcción de barcos. Entonces fue esta importancia como fuente de materia para Trujillo y como astillero también. Bueno, Trujillo no tuvo un importante papel como astillero, no. Pero claro, se calaban embarcaciones y también se protegían, digamos, de averías, pero no fue un astillero. Bien lo señaló don Tomás, el astillero más importante será el Realejo.
de lo cual hay mucho que investigar. Tiene muchísima razón don Tomás cuando menciona que ojalá en Nicaragua se investigue más. Yo el trabajo más completo es un trabajo bastante viejo que muchos de nosotros conoceremos, es el Realejo de Manuel Rubio Sánchez y bueno, una que otra obra de literatura sobre todo, ¿verdad? Pero en el caso de Nicoya y de pequeños desembarcaderos como Alvarado, etcétera, que han sido trabajados por Claudia Quirós en el Golfo de Nicoya, servían o se construían muy pocas embarcaciones, pero sí hay evidencia de la construcción de embarcaciones en estos pequeños sitios muy ligados con los ríos y la extracción de madera en la zona. También en la zona de Matina se intentaron en algunas ocasiones construir embarcaciones, no de gran calado, pero sí hay evidencia. Gracias. Hay otra pregunta que dice, José, que dice, no vi información del puerto de San Marcos, ubicado en la desembocadura del Zigzaola. Sí, ese es un tema que a mí me tiene pendiente, pero San Marcos en realidad es del siglo XVI temprano. Es de la época de Sánchez de Badajoz, 1538, 1540. Entonces, hay poca información en la colección de León Fernández, pero ahí sí hay pequeños puertos. Está junto con San Marcos, está la fortaleza de Marbella y en el Valle de Coaza, que es un punto que pues más adelante me interesa indagar, pero ciertamente no lo tomo en cuenta. Estoy trabajando, bueno, y sobre todo para esta charla, son los puertos tardíos del periodo colonial. Pero tiene razón, existió San Marcos y Marbella. Bueno, queremos agradecer esta excelente presentación, ¿verdad? Tanto por parte de los museos del Banco Central como de la misma Fundación California 49 y el Fondo California 49, que son los auspiciadores de esta exposición. Agradecer a todas las personas que han participado en esta actividad, ¿verdad? Hemos tenido alrededor de 80 personas conectadas, tanto en el Zoom como en el Facebook, ¿verdad? Más las que pueden haber estado también en el YouTube y probablemente será una conferencia muy vista próximamente, ¿verdad? A través de el canal de YouTube, ¿verdad? Ya sabemos que también es una conferencia muy importante que va a servir de base para algunos de los cursos, especialmente creo que el de Historia Colonial de Centroamérica y Costa Rica, ¿verdad? Que imparte la doctora Payne también en la Universidad de Costa Rica. Invito a todas las personas a que nos sigan en todas nuestras actividades a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y el canal de YouTube de los museos del Banco Central. Y por supuesto, invitarlas a que visiten la exhibición Centroamérica en los mapas 1562-1860, que bueno, ya creo que los que hayan estado en esta charla, ¿verdad? Irán con otros ojos a visitar la exhibición y pues tendrán también la oportunidad de ver, digamos, la maravillosa colección de mapas que están allí exhibidos. Bueno, que tengan todas las personas buenas noches y nos vemos en una próxima actividad. Gracias.